Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a este webinar de SAGUA, huella hídrica y huella de agua en el sector minero. Hoy vamos a poder escuchar hablar a expertos en esta temática con una explicación metodológica sobre el tema, un caso concreto de una empresa que es ICL y después otras iniciativas en cuanto a materia de uso sostenible del agua de ICL y también de Matcha. Antes de dar paso a nuestros ponentes de hoy, sí que me gustaría hacer una breve introducción sobre qué es ESAGUA. ESAGUA es la red pionera en España en la que pretendemos fomentar un uso sostenible del agua, utilizando para ello el indicador de huella hídrica. Pretendemos dar a conocer este concepto y, por supuesto, fomentar que se utilice para este uso sostenible. Cuenta como promotores a Water Footprint Network, CETACUA, que somos quienes gestionamos la red, y DNVGL. Somos los que tratamos de fomentar esta temática. En mi caso, y para quienes no me conozcáis, evidentemente, soy Nayara Sáenz, la directora de Comunicación y Transferencia de CETACUA. Comentaros que también contamos con colaboradores que tienen amplia experiencia en huella hídrica y están comprometidos en su difusión. Y además hay empresas que están comprometidas con el uso sostenible del agua y que creen en este indicador y hacen iniciativas para fomentarlo. ¿Qué aportamos desde SAGUA? Aportamos lo que os comentaba, tratar de difundir este concepto, tanto para fomentar el uso sostenible como toda la parte más metodológica de qué implica este cálculo, cómo afecta a diferentes sectores, etcétera. ¿Qué implica a las entidades que participan? Lo que les pedimos a los que están dentro es que realmente estén comprometidos con ello, tanto con la difusión del concepto como en realizar acciones. Las empresas que se asocian a ESAGUA están implicadas en esta temática y se les asocia una categoría en función de su grado de compromiso y grado de avance en cuanto a huella hídrica se refiere. Con objeto de difundir este concepto, una de las iniciativas que lanzamos hace ya unos meses, desde el año pasado de hecho, han sido estos webinars. Aquí tenéis la lista de todos los webinars que hemos realizado hasta el momento. Están todos disponibles tanto en el blog de SAGUA, tanto en www.esagua.es, como en nuestro canal de YouTube, por si alguno tiene interés en alguno de los pasados. Para finalizar, y no quiero extenderme mucho más, si alguno de los presentes está interesado en tener más información sobre SAGUA o en adherirse como empresa o como colaborador, nos puede escribir un email a info@esagua.es y nosotros os responderemos a todas las dudas que podáis tener. Si queréis información general, por supuesto, también tenéis disponible la web en la que podéis encontrarla. Dicho esto, voy a dar paso a este webinar en sí. Antes de presentar a los dos ponentes y sus contenidos, comentaros que, igual que todos los webinars anteriores, este webinar va a ser grabado y que lo pondremos a disposición en nuestros canales. También comentaros que dispondremos al final del webinar, que está previsto hasta las 10:00, acabaremos puntuales, al final, hasta las 11, disculpad, dispondremos de tiempo para hacer preguntas a los ponentes. El sistema permite que nos podáis enviar preguntas vía el chat. Nosotros los iremos recogiendo y al final nos aseguraremos que dispongamos de tiempo para poder responderlas. Dicho esto, damos paso al webinar. Como os comentaba, el webinar de hoy está focalizado en tema de huella hídrica y huella de agua en la minería. Contamos con dos expertos que nos explicarán, una, la parte metodológica, es Ollane Esparza, técnica de análisis de ciclo de vida y economía circular en la Bola Antesis. Ella nos explicará toda la parte metodológica de cómo se aplican estos indicadores, estas metodologías al sector minero, y después tendremos la explicación de Xavier Llavina, técnico de Medio Ambiente, Sostenibilidad y RSC de ICL, que nos explicará cómo se ha aplicado en el caso concreto de ICL aquí en Iberia, en España. Dicho esto, Ollane, te dejo paso. Gracias, Nayara. Buenos días a todos. Lo primero, en los próximos 15 minutos aproximadamente voy a intentar explicaros las dos metodologías de huella hídrica y de huella de agua, cada uno con la normativa por la que se rigen para poder llevar a cabo el cálculo. Intentaré también aplicarlo en la medida de lo posible al sector minero. Antes de nada me gustaría aclarar que cada caso es diferente, cada caso es específico y la situación de cada empresa podría
cambiar los resultados y el enfoque del estudio. Voy a ver. Vale, Nayara, ¿te importaría pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Hecho. Entonces, he dividido la presentación en esas dos partes de metodología de huella hídrica y huella de agua. Empezaré por la huella hídrica, presentando primero qué es, cuál es la entidad que rige la metodología, qué componentes tiene, que esto nos va a facilitar mucho a entender cómo se calcula después y cómo se aplicaría al sector minero. Por otro lado, tenemos la huella de agua y seguiremos la misma dinámica. Primero ver la legislación que rige la huella de agua. Ya os adelanto que es una ISO, la ISO 14046, la que determina cuál es la metodología a llevar a cabo. Ver las etapas que hay que estudiar para estudiar la huella de agua y luego la evaluación de impacto, que son básicamente los indicadores que estudiamos cuando queremos evaluar esta huella de agua. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? La huella hídrica la ha desarrollado una entidad que se llama Water Footprint Network, que es una entidad que está formada por organizaciones de diferentes condiciones. Hay organizaciones privadas, empresas privadas, hay también centros de investigación internacionales, hay universidades que se encargan y que se dedican también al estudio de los impactos de las actividades humanas en el vector agua. Y para desarrollar esta metodología, bueno, todo este desarrollo lo han plasmado en el Water Footprint Assessment Manual, que es un manual que yo creo que no está accesible en castellano, pero que explica muy bien cómo se ha de llevar a cabo esta metodología de huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? La huella hídrica mide volúmenes de agua. Volúmenes de agua evaporados, volúmenes de agua incorporados al producto y, en definitiva, volúmenes de agua que no son devueltos al medio. Ahora hablaremos de los tres componentes, pero también una de las ventajas que tiene esta metodología de huella hídrica es que evalúa la contaminación del medio, la contaminación del vector agua a través de los vertidos de las empresas. De la misma manera que muchas otras metodologías, tiene dos dimensiones, una dimensión directa y una dimensión indirecta. La directa refleja la actividad y todo lo que pasa dentro de la propia empresa, toda la actividad dentro de la empresa, de los límites operacionales de la empresa, y la indirecta, todo lo que pasa durante toda la cadena de suministro. En principio tendremos en cuenta nada más la parte que pasa aguas arriba, es decir, los proveedores de las empresas que estudiamos, porque es donde nuestras empresas pueden tener más impacto y pueden tomar más decisiones. ¿Me pasas la diapositiva? Gracias. Estos son los tres componentes de la huella hídrica. Ahora mismo estoy hablando de la metodología de huella hídrica en general. Como os he dicho antes, dependiendo del sector, ya lo veremos en la siguiente diapositiva, habrá algunos componentes que serán más importantes y otros que serán menos importantes. La huella hídrica verde lo que hace es contabilizar el agua que se evapora y que se evapotranspira o se incorpora en el producto a través de los vegetales. Es decir, este componente tendrá mucho impacto, por ejemplo, cuando hablamos del sector vitivinícola, que tiene una materia prima que es claramente vegetal, que se introduce en el sistema de manera muy directa, pero en el caso de la huella hídrica del sector minero no tendrá tanta importancia. Por otro lado tenemos la huella hídrica azul, que es el volumen de agua superficial o subterránea que se evapora o se incorpora en el producto o se retorna a otra cuenca o se vierte al mar. Es decir, es el agua superficial o subterránea que, debido a nuestra actividad, deja de estar disponible en el medio de donde se ha extraído. ¿Vale? Por último, la huella hídrica gris lo que hace es cuantificar a nivel virtual, entre comillas, la contaminación de las aguas. ¿Cómo lo hace? Lo que hace la huella hídrica gris es contabilizar el agua que sería necesaria para que el medio ambiente asuma los contaminantes que tú viertes. Es decir, con los vertidos de nuestra empresa lo que hacemos es calcular a través de una fórmula que está en ese manual de análisis que os he comentado antes y ver la concentración natural del cauce, la concentración legal del cauce y la concentración de nuestros vertidos. Esta huella hídrica gris puede ser
muy importante en el caso de que se vierta directamente al cauce, pero puede ser muy poco significativa en el caso de que haya un tratamiento de aguas previo al vertido. Es decir, hay empresas que tienen su propio centro de tratamiento dentro de la empresa o que derivan sus aguas residuales a un centro de tratamiento específico. En estos casos, desestimaríamos la huella hídrica gris porque una de las componentes de la huella hídrica gris, uno de los factores para medir la huella hídrica gris son los límites legales y siempre y cuando se vierta dentro de los límites legales, que cambian dependiendo del cauce y de la cuenca hidrográfica, será muy, muy pequeña. Entonces, si puedes pasar por favor a la siguiente diapositiva. La huella hídrica total será la suma de estos tres tipos de huella hídrica. ¿Vale? Como decía, en el sector minero, la práctica que tenemos hasta ahora no tendremos en cuenta ni la huella hídrica verde ni la huella hídrica gris por estos dos motivos que os comentaba. En el caso del agua de lluvia, como la almacenamos en depósitos y luego la utilizamos, la tendremos en cuenta también como huella hídrica azul. Es decir, como huella hídrica, como agua que debería ir directamente al medio, pero que debido a nuestra actividad y nuestra captación deja de ir al medio, deja de estar disponible en el medio. Vale, puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, la huella hídrica total de una empresa minera basada en la experiencia que tenemos hasta ahora, cada caso, como os digo, habrá que estudiarlo individualmente, pero hasta ahora la regla general es que la huella hídrica total se traduce en la huella hídrica azul. Es decir, en este volumen de agua superficial o subterránea que utilizamos y que debido a nuestra actividad deja de estar disponible en el medio. ¿Puedes pasar, por favor? Voy a pasar a comentaros la huella de agua. También puedes pasar esta diapositiva. Que, como os he dicho, sigue una ISO, la 14046. Es un indicador completamente diferente a la huella hídrica y os voy a explicar por qué. Así como con la huella hídrica lo que hacíamos era medir volúmenes de agua que dejan de estar disponibles, volúmenes de agua que contaminamos, volúmenes de agua que captamos a través de nuestras materias primas vegetales, la huella de agua, lo que hace es medir otro tipo de indicadores, como por ejemplo de degradación de agua. Mediremos. Más adelante veréis que hay una diapositiva que se dedica exclusivamente a esto. Pero lo que hace la huella de agua es medir la disponibilidad o la escasez de agua que generamos como consecuencia de nuestra actividad y el impacto ambiental. Como os decía, más adelante veremos los indicadores, pero os adelanto que serán sobre todo indicadores de eutrofización. De la misma manera que la huella hídrica, la huella de agua contempla dos dimensiones, la directa, que es la que ocurre y la que dentro de los límites operacionales de la empresa, y la huella hídrica indirecta, que es la que generan nuestros proveedores y la que genera nuestro consumo de materiales, nuestro consumo de electricidad, nuestro consumo de agua, nuestro mismo consumo de agua del grifo, también produce una huella hídrica indirecta, ¿vale? Entonces, sí, pasa ahora, por favor. ¿Cuáles son las etapas en las que nos basamos para medir la huella de agua? Coinciden con las de un análisis de ciclo de vida. No sé si tenéis experiencia en análisis de ciclo de vida, pero el análisis de ciclo de vida es el estudio de los impactos ambientales de un proceso, de una organización, de un producto, de un servicio. En este caso, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis de ciclo de vida de organización, es decir, evaluar todos los impactos ambientales de esta organización, pero nos quedamos solamente con aquellos impactos que tienen efecto en el vector agua. De la misma manera que un análisis de ciclo de vida tradicional, lo más importante y lo que más trabajo va a llevar será el análisis de inventario. Es decir, el inventario es toda esa lista de entradas al sistema, que pueden ser entradas de electricidad, entradas de materiales, pueden ser transporte, distancias de transporte, diferentes medios de transporte, ya sea en viajes corporativos o de nuestras materias primas, igual que la captación directa tanto de ríos como de lagos como de pozos, por ejemplo. Lo interesante de esta metodología es que continuamente hay que hacer una interpretación de los resultados. Después de definir los objetivos de alcance,
y después de tener todos los datos de inventario, antes de hacer la evaluación de impactos y durante la evaluación de impactos hay que hacer una reinterpretación de resultados continua para evaluar que los resultados que te están dando tienen lógica y para también analizar dónde se encuentran los puntos débiles del sistema y dónde se puede llegar a mejorar para reducir el impacto de huella hídrica producido por nuestra organización. Entonces, si pasas la diapositiva, por favor. Estos son los indicadores que se establecen para el cálculo de huella hídrica. Hay diferentes grupos de indicadores. Uno de los indicadores principales es el Water Scarcity Indicator. Este es un indicador muy interesante porque no solo indica consumo de agua que se da en la organización, sino también dónde se da ese consumo de agua. Es decir, lo que hace es relacionar nuestro consumo de agua con la disponibilidad de agua en el lugar donde se está consumiendo. Por eso, un metro cúbico de agua no será, en cuanto a este indicador, no será igual en ICL que en la India, por ejemplo. Cambiará en función de la disponibilidad del medio. Por esto es interesante. Y esto también es una de las principales diferencias con la huella hídrica que hemos explicado anteriormente. Hay otros indicadores, como os decía, que miden la degradación del medio. Tradicionalmente estudiamos la eutrofización tanto de agua dulce como de agua salada, tanto de manera directa como indirecta. A nivel directo, la eutrofización se causa principalmente debido a las emisiones de nuestros vehículos, es decir, las emisiones de la combustión de los motores de nuestros vehículos hacen que después de depositarse en el medio acuático se produzca eutrofización y se busca eutrofización y otro tipo de efectos que degradan este medio. Y de manera indirecta, la eutrofización se produce cuando nuestros proveedores y los fabricantes de las materias primas que nosotros utilizamos, como pueden ser diferentes químicos, papel, incluso todo el consumo eléctrico, se producen también emisiones al medio que luego van a producir eutrofización, tanto en agua dulce como en agua salada. Y por último, hay un grupo de indicadores de uso de agua, así como de vertido. Por un lado está el uso de agua, que a nivel directo es el agua que consume la organización, que consume directamente de los ríos, de los lagos, como hemos dicho antes, y a nivel indirecto es todo ese consumo de agua de sus proveedores. Toda esta información la obtenemos de bases de datos. Hay una parte de la información directa que utilizamos, que sacamos de los datos de inventario, pero ahora mismo utilizamos una base de datos que se llama EcoInvent, que es la que nos da toda esta información de cuáles son los consumos de agua y cuál es la eutrofización que se producen al consumir, por ejemplo, 1 kilogramo de papel. Y por otro lado tenemos los vertidos de agua. El vertido de agua, de la misma manera que todo el resto de indicadores, tiene una parte directa, que es la que se vierte de la organización. Hasta ahora, nuestra experiencia en el sector minero es que se vierten a depósitos controlados o a la red de agua para que se lleve a cabo un tratamiento. Y luego los vertidos de todos nuestros proveedores y de lo que os decía, por ejemplo, del consumo de electricidad. Hago mucho hincapié en el consumo de electricidad porque con todo el análisis de inventario y con todo el análisis de las bases de datos, el consumo eléctrico es una de las principales causas del impacto indirecto en todos los indicadores en el sector minero. Entonces, pasa la diapositiva, por favor. Pero, en principio, yo me quedo aquí, después habrá un turno de preguntas y si os habéis quedado con cualquier tipo de duda, no hay problema y lo intentamos resolver. Gracias. Nayara, te paso el control. Muchas gracias, Ollane. Perfecto. Vale. Xavier, ahora damos paso a Xavier Llavina. Como os comentaba antes, él es el responsable de medio ambiente, técnico de medio ambiente RSC y sostenibilidad de ICL, que nos va a explicar la aplicación concreta al caso de ICL Iberia. Xavier, te paso el... Muchas gracias, Nayara. Bueno, primero todo, gracias a Esagua. Y bueno, pues voy a recoger el guante que ha que ha introducido Ollane. A ver si podemos pasar la diapositiva. Básicamente la presentación de ICL la hemos estructurado en 3 puntos muy simples. La primera será una breve introducción de quiénes somos.
Segundo, después presentaremos algunos resultados y finalmente pues unas breves conclusiones. Si podemos pasar la diapositiva, Nayara. A la siguiente, porque esto es el índice. Perfecto. Bueno, primero de todo, pues somos ICL Iberia, también comúnmente conocidos como Iberpotash. Somos la única empresa productora de potasa en España y es la mayor empresa minera en Cataluña. Estamos situados físicamente en la comarca del Bages, entre los municipios de Balsareny, Súria y Sallent. ¿Vale? Entonces, nuestra actividad principal consiste en la extracción y elaboración de potasa o cloruro potásico. La función principal de este producto es para fertilizantes, pero también puede ser usado en cosmética, en perfumería, etc. Y también otro producto que vendemos o explotamos es la sal comuna o cloruro sódico. Hasta ahora solo se usaba como sal de deshielo, pero recientemente hemos incorporado a nuestras instalaciones una planta de cristalización que se llama SCP, que también nos permite empezar a comercializar sal alimentaria. ¿Cómo obtenemos este producto? Pues básicamente a través de la extracción de 2 minas subterráneas y 2 plantas de tratamiento, ¿vale? Por lo tanto, físicamente nuestras instalaciones están divididas en Sallent, con una mina en Vilafruns, la planta de tratamiento en Sallent y otras instalaciones exteriores, básicamente pozos, y los centros de Súria, donde tendríamos la mina de Cabanasas, la planta de Súria, la planta de cristalización de Súria SCP, que es importante en este estudio y del cual ahora hablaré, y otras instalaciones exteriores que son los pozos. Ahora si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Primero, ¿cuáles han sido nuestras motivaciones para considerar el cálculo de la huella hídrica y de agua? Pues básicamente son 3. El primero, y es muy importante, es darle un valor añadido a nuestra toma de decisiones a través de incorporar nuevos indicadores al sistema de gestión. No solo a nivel técnico, como técnicos de medio ambiente, sino también a la alta dirección. Segundo, pues dar un valor diferencial a la organización, no solamente para nuestros principales stakeholders, sino también para los trabajadores, que sepan cómo se gestiona el agua en la organización. Y tercero, también muy importante, sobre todo en el sector minero, porque a veces pues, se nos ha criticado, es comunicar. Lo que no se comunica no existe. Por lo tanto, consideramos que la huella hídrica y de agua, el cálculo de la huella hídrica de agua puede ser una herramienta muy potente en la comunicación y difusión. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veréis un enlace en el cual os animo a todos los asistentes que consultéis, porque es un enlace que está abierto, que lo veréis a continuación, en el cual se muestra una infografía de los principales resultados que obtuvimos en 2016 y bueno, pues nos consta que somos de las pocas empresas que comunica este tipo de resultados a nivel externo. Por lo tanto, os animo a que lo consultéis. Está colgado en el blog de SAGUA y se llama La huella del agua al consumo que no se ve. Por lo tanto, bueno, pues creemos que puede ser interesante pues que lo consultéis. Ya ahora vamos a centrarnos en los límites del sistema. Como bien ha dicho Yane, no solo se centra en los centros productivos, que os he presentado anteriormente, que son estos 2, sino también consideramos los aspectos directos e indirectos, si pasamos la diapositiva, que son estos. Para el tema de las actividades asociadas a la huella de agua directos, pues tendríamos evidentemente el consumo de agua, también el consumo de combustible en nuestras instalaciones, los consumos de combustible de nuestra propia flota y finalmente todo lo que son vertidos de colectora de salmorra. A nivel indirecto tendríamos, como se ha remarcado mucho, el consumo de energía eléctrica, compra de bienes y servicios, todo lo que es transporte y distribución upstream, los residuos generados y desplazamientos corporativos que también pues, pueden tener un peso significativo en el estudio. Ya vamos a presentar los resultados. Si pasamos a la siguiente diapositiva, primero voy a hablar un poco sobre la huella de agua.
Como ha dicho Yane, la huella de agua lo que hace es valorar qué impacto se produce en el agua, ¿vale? Históricamente nosotros siempre hemos considerado estas 5 categorías, que son las más representativas, que sería el uso del agua, vertido de agua, disponibilidad, falta de disponibilidad de agua, que este es el que ha estado haciendo hincapié Ollane, y eutrofización de agua dulce y de agua marina. ¿Qué nos encontramos al ver este gráfico? Pues muy simple. Si observamos, en azul es directo, uso directo, bueno, impacto directo, y en el gris, impacto indirecto. Como observamos en estas 5 barras, solo la falta de disponibilidad de agua tiene un impacto directo dentro de nuestra organización, ¿vale? Y se produce sobre todo en las plantas de tratamiento. También hay otro impacto, que es la eutrofización de agua marina, donde directamente contribuimos en un 22%, y en los otros 3 impactos, categorías de impactos, el 99% se produce fuera de nuestras instalaciones. De aquí, como tenemos poco tiempo, me voy a centrar en el uso del agua. Tal y como podemos ver, el uso del agua de ICL equivale a 1.515 metros cúbicos por tonelada de producto. Cuando hablamos de tonelada de producto son las potasas y las sales, en el cual el 99% del uso ocurre fuera de nuestros límites operacionales. Para que podamos traducirlo, ¿vale? Y clarificar un poco esta explicación, lo que nos está indicando este KPI es que básicamente este impacto se produce en la generación de electricidad, sobre todo en la generación de electricidad a partir de centrales hidroeléctricas, ¿vale? Esto nos da una información muy importante a nuestra organización para valorar, pues quizá, como lo estamos haciendo actualmente, un cambio de proveedor. Si cambiamos el mix eléctrico, disminuiremos este impacto sobre el uso del agua, ¿vale? Respecto a la huella de agua sería pues esto lo que os he presentado, y ahora vamos a hablar de la huella hídrica, ¿vale? Que es la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que analiza la huella hídrica? Pues analiza todo lo que es, bueno, mide volumen de agua. En este gráfico, ¿qué es lo que vemos? Pues si nos fijamos en las barras naranjas, lo que indica es el consumo de agua. Como podemos observar, del 17 al 18 ha habido un incremento de un 5%, que eso se traduce en unas casi 100.000, unos 100.000 metros cúbicos de agua, debido a la incorporación de una nueva instalación. ¿Cuál es esta nueva instalación? Pues como os he comentado anteriormente, es la planta de cristalización, ¿vale? O como la llamamos nosotros, SCP. Al mismo tiempo, si miramos el indicador relativo, que es este 2,93, hemos pasado a 1,99, que es un 32% inferior respecto al 2017. ¿Cómo es que se ha producido esta disminución tan importante? Pues básicamente porque ha habido un cambio de alcance. Hasta ahora, desde 2014 hasta el 2017, lo único que considerábamos era potasa. El hecho de incorporar esta nueva planta, no solo vamos a considerar potasa, sino también sales. ¿Qué ha pasado? Que al añadir las 500.000 toneladas de sales al denominador, volvamos atrás, por favor. ¿Qué ha hecho? Que al añadir las 500.000 toneladas de sales al denominador, este indicador relativo ha hecho básicamente que disminuir, pero nos ha dado una aproximación más real al uso del agua o al consumo del agua que nosotros realizamos. Por lo tanto, este 32% es significativo, pero tendríamos que esperar a los siguientes años para evaluar si varía mucho o no. Y ahora sí, finalmente, las conclusiones a las que hemos llegado, básicamente vamos a hablar de las limitaciones y ventajas que supone este tipo de estudios en nuestra organización. A nivel de limitaciones, sí que presentan una complejidad técnica para interpretar y a veces presentar resultados al público general. Este tipo de informes, como se basa en inventarios que usa todas las organizaciones y técnicos,
sufren una sensibilidad muy alta, por ejemplo, como os he comentado, en el cambio de alcance, y también la tercera limitación sería que algunos conceptos fuera del ámbito técnico pueden ser malinterpretados o ser usados para perjudicar la imagen corporativa, es decir, pueden ser descontextualizados. Todo esto es importante, pero las ventajas son mucho mayores que estas posibles limitaciones. Primero, el cálculo de la huella de agua hídrica supone ir un paso más allá del análisis clásico y, por lo tanto, consideramos que nos puede dar un valor añadido. Segundo, como he comentado anteriormente, implica nuevos indicadores al sistema de gestión ambiental que nos determinan los potenciales impactos que nosotros generamos y, sobre todo, en la toma de decisiones. Como os he dicho, este posible cambio de proveedores que es bastante importante a nivel corporativo. Y tercero, pues elaboración de propuestas para las mejoras de procesos, ya que nos permite tener un mayor conocimiento del entorno con la organización. Esta ha sido básicamente la presentación o la aplicación de la huella hídrica en ICL Iberia. Evidentemente, sigo presente aquí y estoy abierto a cualquier duda que se os pueda ir generando. Y ahora mi compañero Alex Endros, junto con Esther, pues se dispondrán a hacer una mesa redonda sobre todo esto que hemos ido comentando y hemos presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Antes de dar paso a la mesa redonda, me gustaría recordar, lo primero, a todos los asistentes que dispondremos de espacio de preguntas al final, con lo cual no dudéis en trasladárnoslas por la vía del chat y al final las trasladaremos a los asistentes, sea Ollane, sea Xavier o algunos de nuestros participantes en la mesa redonda. También me gustaría destacar, antes de dar paso a la segunda parte, el trabajo que ha hecho ICL Iberia en este ámbito de huella hídrica y huella de agua, tanto por el hecho de que hay pocas mineras que conozcamos hasta el momento que han hecho el cálculo de huella, como que no solo en el ámbito de las mineras, sino de forma general, hay pocas empresas que después de haber hecho el cálculo han dado el paso de comunicar sus resultados de forma abierta, como sí que ha hecho, y transparente, como sí que ha hecho ICL. Con lo cual, destacar un poco los avances que se han realizado en este ámbito. Dicho esto, doy paso ahora a la parte de mesa redonda y también, además de los ponentes, a mi compañera María José Amores, que es especialista en el ámbito de economía circular y análisis de ciclo de vida, que será la que va a moderar esta mesa. María José. Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos Estela y Alex, un placer dinamizar esta mesa redonda. Para empezar, tengo un par de preguntas para la mesa redonda y luego ya daremos paso a las preguntas que puedan tener los asistentes al webinar. Me gustaría empezar con una pregunta un poco más abierta y de cosas concretas, ¿no? Me gustaría saber, Estela, por ejemplo, puedes iniciar tú, ¿qué medidas habéis empleado en marcha para reducir los consumos de agua y hacer un poco la optimización de vuestros balances? Bueno, buenos días a todos y todas. Pues desde marcha, a partir de 2015, que es cuando detectamos un poco este problema, ¿no?, del elevado consumo de agua, pues principalmente lo que se hizo fue analizar en qué áreas teníamos esas pérdidas o ese consumo elevado de agua y establecer un plan de control para poder reducir el consumo de agua en estos puntos que diagnosticamos como puntos en los que el consumo de agua era demasiado elevado. Además, esto también se acompañó de una mejora muy sustancial de las instalaciones que teníamos en aquel momento para el tratamiento de aguas, que nos ha permitido pues recircular el agua. Digamos, anterior a 2015, el agua prácticamente, sobre todo agua industrial, se trataba y se vertía, porque bueno, pues no teníamos la capacidad de tratar el agua para devolverla al proceso productivo. Y bueno, pues eso supuso un ahorro muy importante en el consumo de agua procedente de fuentes externas. Muy bien. Alex, ¿puedes darnos vuestra visión? Bueno, Xavi ya nos ha avanzado algunas cositas más propiamente de la huella hídrica, pero en cuanto a consumos, ¿qué nos podéis decir? Sí, bueno, buenos días a todos y gracias por la oportunidad. En cuanto a consumos, pues un poco lo que ha dicho Estela, ¿no? Al final se trata de recircular el agua que antes pues no se usaba. Y es lo que hemos hecho en los últimos años y lo que continuamos trabajando.
En este sentido, solo recordar que nosotros estamos en una zona donde las precipitaciones, estamos en una zona mediterránea, donde las precipitaciones son irregulares, y nosotros pues, necesitamos un suministro de agua más o menos constante a lo largo de todo el año. Y además, este suministro de agua pues, debemos compaginarlo con otros usuarios, como otros usos, como es el abastecimiento, otras industrias y sobre todo el caudal ecológico. Y para ello hay que continuar trabajando en ese sentido, ¿no? Garantizar a nosotros un suministro más o menos constante de agua y adaptándonos a nuestro entorno. Y para ello, además de medidas de recirculación, lo que nos hemos dado cuenta es que mejorando, como dice también, o como ha insinuado también Estela, pues las redes de suministro, aunque la distancia es corta, pues mejorando el transporte de este agua, incluso construyendo depósitos para almacenar este agua, nos ha permitido que además de que podamos garantizar pues, la producción, pues que también que disminuya el consumo de agua. Es decir, ahora tenemos más capacidades, si tenemos una parada por mantenimiento, pues de parar el agua y que cada gota de agua aprovecharla al máximo y que no se pierda nada, pues ni en distribución ni en otro sentido. Pero sobre todo lo resumiría en este caso, la medida más importante es mejorar el transporte y la recirculación, fundamental. Muy bien, muchas gracias a los dos por la clara explicación en cuanto a cómo hacéis la optimización en vuestros balances. Estela, ICL nos ha explicado que han hecho ya su huella hídrica, ya han hecho una evolución, ¿no?, en esa reducción de la huella hídrica y de la huella de agua. En vuestro caso, ¿os habéis arrancado ya con el cálculo de la huella hídrica y la huella de agua o tenéis previsión de hacerlo? Bueno, pues sí, tenemos previsión de hacerlo en el próximo año 2020, calculando la huella hídrica de los años anteriores. Ya, bueno, hemos comentado en algunas otras ocasiones que para nosotros el poner en marcha este sistema de tratamiento de agua y la recirculación del agua supuso un ahorro en el consumo de agua de hasta el 80%. Entonces, el ahorro de agua siempre procedente de fuentes externas, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que como que hemos empezado al revés, ¿no? Algunas veces esto lo hemos comentado con ICL, que empezó por calcular la huella y después ya implementar medidas. Nosotros pusimos en marcha medidas y un poco en ese camino descubrimos pues el concepto de huella hídrica, esa agua y todas estas empresas vinculadas al ahorro de agua y el concepto, ¿no?, de comunicar, dar a conocer el concepto de huella hídrica. Entonces, bueno, pues nosotros ahora es el momento en el que vamos a calcular la huella hídrica desde 2015 hasta la actualidad y la idea es que, bueno, que a partir de ahora podamos ir anualmente pues renovando estos datos y de cara también a un futuro pues también incorporar el cálculo de la huella de agua. Pero de entrada en 2020 nos proponemos calcular la huella hídrica del periodo 2015-2019. Muy bien. Ahora una pregunta ya para los dos. Esta sería la última pregunta de la mesa redonda y un poco hablando de la visión, ¿no? La visión a futuro. ¿Qué retos y necesidades tendríais cada una de vuestras empresas para conseguir una minería sostenible? ¿O qué retos se lanza en el sector minero en temas de agua, en temas de sostenibilidad, no sé, por ejemplo, para el 2020 o de cara a futuro? Doy la palabra a Alex, por ejemplo, ahora. Vale, pues nuestros retos relacionados con el uso de agua, ¿cuáles son? Pues básicamente nosotros necesitamos un suministro de agua constante, pero somos conscientes de que lo tenemos que obtener de una manera sostenible con el entorno. Para ello, continuar con la reducción de cantidad de agua bruta usada por tonelada, es decir, disminuir este 1,5 metros cúbicos por tonelada que ha presentado Xavier, reducirlo cada vez más. Y además, en lo que estamos trabajando, llevamos años trabajando, es en usar fuentes de agua alternativas. Es decir, por ejemplo, aguas subterráneas que debíamos gestionar en la mina, pues utilizarlas también para el proceso industrial. Y esto ya lo hemos incorporado en la actualidad de manera exitosa. Además, ¿en qué estamos trabajando? En aprovechar otras fuentes de agua pues no convencionales, distintas a la del río, además de estas aguas subterráneas, ¿no?, que sin un tratamiento energético costoso pues podríamos usar, como es el agua de fluentes de depuradora. También estamos trabajando en ello. Entonces, esto sería un poco nuestros retos de futuro, ¿no?, relacionados con el agua, es decir, continuar con la reducción de consumo, mejorar el transporte y encontrar otras fuentes de agua alternativas. Y para ello también nos hemos dado cuenta, utilizando
La huella hídrica, aparte de todo lo que ha dicho Xavier, ¿no? Nos hemos dado cuenta que este esfuerzo que estamos haciendo, esta dedicación a dar un paso más allá para la economía circular, elementos que antes se iban por nuestro fluente, al aprovecharlo, lo que hace es que nosotros, aun manteniendo más o menos el consumo de agua de un año para otro, lo que nos ha permitido es producir productos, darle valor a unos productos que antes no tenían valor. Y eso, pues de una manera indirecta, manteniéndose más o menos el consumo del año de un año para otro, ha hecho disminuir de una manera ostensible, como ha presentado Xavier, del 30%, la huella hídrica. Es decir, también dar otros pasos como que a priori no parecen relacionados, como es aprovechar nuevos productos, también tienen efecto en la huella hídrica, tanto a nivel local como dice Xavi, pues como a nivel global, ¿no? Que es lo que nos interesa, trabajar en ese aspecto. Pasar del local, también hacer hincapié en el local, pero además a escala global, ¿qué podemos hacer? Que en ese sentido, pues la huella hídrica pues también nos da otra visión distinta a los indicadores clásicos que usábamos hasta la fecha, ¿no? De consumo y de calidades. Muy bien. Estela, ¿qué retos tenemos para la minería sostenible del futuro? Bueno, nosotros a corto plazo, como ya he dicho, lo que nos planteamos es calcular la huella hídrica y, digamos, sentar unas bases sobre las que se puedan implementar medidas que ya entiendo que irán surgiendo en el proceso de cálculo, del propio cálculo e implantación del sistema de la huella hídrica. Y bueno, pues con esto ir mejorando en cuanto a reducir el consumo de agua, tanto global como por tonelada de mineral tratado, que es nuestra referencia. Además de esto, bueno, pues la minería también comparto con Alex que debe ser sostenible, debe de tener muy presente el respeto al medio en el que desarrollamos nuestra actividad y especialmente en cuanto al consumo y la calidad de las aguas de nuestro entorno. Y bueno, pues en los 3 próximos años participaremos en un programa de investigación LIFE en el que también participa CETACUA y la idea pues es seguir mejorando nuestro tratamiento, desarrollando, bueno, tendiendo al vertido cero, la recirculación de todos los flujos de agua en el propio proceso, que eso nos ayuda a reducir el consumo total de agua y a la vez, bueno, pues otras líneas de trabajo en cuanto a economía circular, pues de reutilizar los lodos del proceso de nuevo en el propio proceso, aprovechando de esta forma, disminuyendo el consumo de reactivos y aprovechando los que ya forman parte de ese lodo, de ese residuo y bueno, y también utilizando energías renovables que, bueno, supondrá una disminución de nuestro consumo eléctrico, que aunque no tenemos el cálculo de la huella hídrica, pero entendemos que será el principal factor contribuyente a nuestra huella hídrica. Eso es un poco, bueno, lo que nos proponemos en cuanto a que nuestra minería sea aún más sostenible. Muy bien. Muchas gracias a los dos y animo ahora que también se una a la mesa de preguntas a Ollane, puede abrir su cámara y Xavier, supongo que lo tienes al lado, Alex, que se pueda poner en la cámara si lo considera oportuno también. Y arrancamos con las preguntas que los asistentes ya han lanzado. La primera pregunta iría más para ICL, ¿vale? Por la parte más de la practicidad. Y aquí nos preguntan, me gustaría hacer una pregunta a ICL Iberia sobre qué sistemas usan para evitar la eutrofización del agua marina. Xavier o Alex, quien considere. No se te escuchaba. Alex, no estoy... Alex. Vale, bien. Nosotros nuestras aguas las gestionamos utilizando una infraestructura que se llama colector de salmueras. Esta infraestructura, pues nosotros vertemos, nos dan unos parámetros de calidad, son los que tenemos que respetar en todo momento. Y esta infraestructura nosotros no somos los únicos usuarios, ni tampoco somos los que decidimos el tratamiento o el destino de estas aguas. En este sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar por cumplir con los límites y adaptarnos a ellos, a los límites que nos propongan, ¿vale? Esto es un poco también lo que decía Xavier, ¿no? Un poco las limitaciones de según qué conceptos se usen cuando se habla de huella hídrica. Porque cuando hablamos de eutrofización de agua marina, en el caso de nuestro análisis, no tiene que ver directamente tanto con nuestra actividad, sino con el tipo de energía que usamos. Entonces, esto también es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no?
al final cuando se hace ese tipo de cálculos, y es una de las conclusiones que hemos llegado, que si se saca fuera de contexto, pues eso, surgen dudas normales, como estas de eutrofización de agua marina. Y al final no viene de aquí, sino viene de consumibles que utilizamos o no viene de nuestros vertidos, en definitiva. ¿Vale? Muy bien, gracias. Hay otra pregunta para Estela, de Matsa, y nos preguntan sobre qué porcentaje de humedad aproximado se dispone en el relave o pasta que se utiliza en el relleno de las galerías. Bueno, pues la pasta se genera con un 30% de humedad y la que va al relleno del interior de la galería pues debe ser inferior al 10%. Vale. No sé si... Esos son los datos. No, muy bien. Esta es una pregunta más metodológica para Ollane. Ollane, ¿estás ahí? Sí. ¿Me veis o no? Sí, perfecto. Vale. Nos comentan, a esa asistente le gustaría saber si en el caso de la huella se tiene en cuenta también el agua de la escorrentía que discurre por la mina o las infiltraciones de acidez que pudieran producirse. En el caso de la huella hídrica, entiendo, ¿no? Sí, bueno, él habla de huella, que sería más la claro. hídrica. Sí, la retención de la escorrentía que normalmente se tiene en cuenta a través de los vegetales que son los que están reteniendo esa escorrentía. Si nuestra actividad no tiene impacto o no consume directamente estos vegetales, no lo tenemos en cuenta. No sé si contestan exactamente a lo que necesitan. Sí, si no, el asistente volverá a hacer otra pregunta. Seguimos con la parte metodológica, que parece que hay algunas preguntas más, y nos preguntan, la huella hídrica se aporta como cantidad de agua por tonelada, metro cúbico tonelada, y el indicador de uso de agua se aporta también como metro cúbico tonelada. No sé si nos podrías aclarar la diferencia entre ambos indicadores, ya que aportan resultados distintos. Sí, la huella hídrica... mide, por ejemplo, algo que no mide el indicador de uso de agua, que es, por ejemplo, la evaporación. Esa evaporación, el indicador de uso de agua no la mide. El uso de agua, al final, lo que mide se puede parecer más a... Bueno, no, perdón, no os voy a liar. Al final, el indicador de uso de agua lo que hace es medir el agua que se consume tanto a nivel directo como a nivel indirecto con todos los procesos y todo lo que se consume en la empresa, y lo que pasa con la huella hídrica es que los volúmenes que mide también tienen en cuenta factores naturales como por ejemplo, de la evaporación sí, básicamente de la evaporación. Vale. Vale, esta es una pregunta, yo creo que es más para, bueno, entre Ollane o Xavier, en el que hacen referencia a los resultados que se han mostrado, donde se visualizaba, por lo que parece en la slide, que el 99% del uso del agua está fuera de los límites operacionales, ¿vale? Que si se podría explicar un poquito mejor el hecho de que se haya un cálculo fuera de los límites del sistema. Espera que me oigo doble un momento. Ahora. Esto es una muy buena pregunta, porque esta misma pregunta es la que nos planteábamos nosotros siempre. Claro, si el 90% del impacto no procede de nuestras instalaciones, ¿cómo vamos a actuar? Por eso hemos intentado explicar el tema del mix eléctrico. Una aplicación directa del estudio de agua es, si cambiamos el proveedor, disminuiremos este impacto indirecto. Pero no solo eso. También podemos trabajar, por ejemplo, con la compra de materiales, con los transportistas, con la cercanía de los transportistas. Todo esto que está muy afectado y muy vinculado, sobre todo en nuestras instalaciones, porque trabajamos con el 90% con proveedores de proximidad, ayudarán o ayudan a que este impacto disminuya. ¿Vale? Por lo tanto, sí que al principio puede impactar podemos pensar que no podemos actuar directamente, que también podemos, como ha dicho Alex, con varias acciones, sino que también es muy importante todo lo que tenemos detrás, todo el upstream que ha ido comentando Yane y que he intentado presentar. Es verdad que como esta presentación es muy breve, pues tampoco lo hemos podido desarrollar,
pero hay que tener en cuenta todo lo que es compra de materiales, adquisición, electricidad. Bueno, es como en la huella de carbono también pasa lo mismo. El gran impacto se lo lleva la electricidad en nuestro sector, cosa que en otros sectores, hablando con otros técnicos, pues tiene más impacto a otros alcances. No sé si con eso respondió a la pregunta. Sí, bueno, de momento no ha dicho nada más. Perdonad Sí, que haga un apunte. Al final, la huella hídrica directa es solamente lo que ICL extrae directamente del... O sea, la huella hídrica, no, perdón. El uso de agua directo es solamente lo que ICL extrae directamente del medio. Pensad que detrás de toda la actividad de ICL y todo lo que soporta una actividad minera o cualquier actividad de cualquier organización, entran no solo los consumos energéticos, entra transporte, entra consumo de materiales. Entonces, cuando nosotros realmente estamos estudiando el impacto que nuestra actividad causa en el medio, es muy importante no quedarnos solo en nuestros límites de la empresa, que sería muy sencillo y además nos quedaría un uso de agua más bajo y para comunicarlo sería más atractivo, sino que realmente cuando se quiere causar un efecto y que realmente todas las medidas y todo nuestro esfuerzo tenga un resultado a nivel global, como decía antes Xavier, tenemos que ampliar los límites. Entonces, al ampliar estos límites, ¿qué pasa? Que todas estas actividades que soportan nuestra propia actividad también tienen mucho impacto, pero a nivel de análisis de ciclo de vida, no solo en huella hídrica, sino en cualquier sector y no solo de organización, sino en cualquier producto, la mayoría de los impactos vienen siempre de consumos indirectos. Pero que sean indirectos no quiere decir que no podamos causar un impacto en ellos y que no podamos reducirlos. De hecho, ICL ha demostrado que durante todas las mediciones que ha hecho de su uso de agua a lo largo de los años y todas las medidas que ha conseguido ir implantando, ha conseguido reducir este uso de agua, aun siendo en su mayor parte indirecto. O sea que no quiere decir que porque sea indirecto no se pueda hacer nada. Sí, bueno, y acá un apunte solo, un ejemplo práctico, quizá alejado a lo de la electricidad, sería, por ejemplo, también cuando implementamos a nivel interno el año pasado un criterio en las compras, un criterio ambiental. Esto ayuda, o al establecer límites a los proveedores, ayuda a disminuir nuestro propio impacto. Por lo tanto, es lo que alineado con lo que comentaba Yanni. Hay mucho campo que recorrer y al final lo que nos interesa es reducir sobre todo el factor relativo más que el total. Claro, Vale. esto también va en línea de lo que decía, de lo que comentaban ellos antes del centro de purificación. O sea, al final la huella hídrica total de una organización es muy poco comparable con uno mismo y con otras organizaciones. Es muy interesante hacer ese cálculo por tonelada de producto o por tonelada de potasa, porque así también lo que haces es promocionar que la empresa pueda seguir creciendo, porque si no, cuando crece la empresa, obviamente va a crecer su huella hídrica casi seguro con el aumento de su actividad. Entonces, cuando relativizas y cuando normalizas estos resultados a tonelada de producto, es cuando realmente el efecto y la reducción de impacto. Muy bien, muchas gracias por las explicaciones detalladas. Vamos a hacer dos últimas preguntas para dar cierre al webinar. Esta va un poco más enfocada a la minería en general y su vínculo con la huella hídrica. La minería de socavón, comparada con la minería a cielo abierto, tiene más huella hídrica como consumo y como contaminador, o viceversa. ¿Y cómo reducirla? Es una pregunta que nos hacen desde el sector a nivel de la tipología de minas. No sé si Yanni o Xavier podéis dar respuesta. Bueno, soy entre Alex. las diferentes tipologías de minería. Yo no acabo de ver una relación directa entre el tipo de... Perdón, me cambio los cascos. Una relación directa entre tipo de minería, si es subterránea o es a cielo abierto, y la huella hídrica que pueda causar. Yo no veo en absoluto esa relación. Yo creo que no es bueno tampoco generalizar, sino para ello estudios como el que estamos haciendo con la huella hídrica y como ha empezado ya no bien, cada caso es particular. Entonces, no comparto esta, o no veo, no acabo de ver, perdón, la relación entre tipo de minería y uso de agua o huella del agua. No la acabo de ver. Y llevo ya unos años trabajando y no creo que tampoco obtengamos ninguna relación trabajando más en ello. Yo creo que es más hablar, como dice Ollane, enfocándose más en el caso particular, qué hacemos cada uno, analizándolo, cómo lo hacemos
y a partir de ahí tomar decisiones. Pero creo que intentar agrupar tipos de minería por si es subterránea, si es no, tampoco tiene, porque cada uno tiene su tratamiento, cada uno tiene... Creo que ese no es el camino, que es más ir a lo que estamos haciendo cada uno, dónde estamos, cuál es nuestro entorno, lo analizamos bien y a partir de aquí cada uno toma sus decisiones. Creo que ese es el sentido de donde podemos hacer más, actuar más. Muy bien. Pues vamos a la última pregunta, que la lanzo para las dos empresas mineras, y es sobre qué pueden hacer las empresas que quieran empezar a conocer y calcular la huella hídrica o huella de agua, o qué consejos les dais para aquellas empresas que inician su andadura o que ya estáis en esa andadura desde el punto de vista de Matcha. Bueno, pues yo creo que lo primero es tomar conciencia de cuál es tu sistema, dónde gastas el agua, qué procesos necesitas el agua y de dónde la obtienes, ¿no? Pues sobre todo porque el inicio de cualquier actividad es tener una concesión de agua para poder llevar a cabo esa actividad. Entonces, es plantearte en qué situación estás, realizar un diagnóstico, como ya he comentado que hicimos aquí en Matcha, y ver pues dónde tienes los consumos de agua y de qué manera o qué medidas tienes que tomar para reducirlo o para, digamos, para la actividad es imprescindible el consumo de agua, ¿no? En lo que tú puedes actuar es la fuente de cela que te suministra. Entonces, pues ese tipo de planteamiento yo creo que es el inicio de cualquier sistema, bien sea de forma estructurada según una metodología en concreto o bueno, desarrollando medidas por tu cuenta hasta que ya te digo, el camino te lleva a establecer una metodología y calcular y mantener la huella hídrica. Muy bien, gracias, Estela. ¿Y Cele? A nivel nuestro, lo que sí que recomendamos, y hoy Anne lo podrá suscribir, porque este año pues hemos tenido un trabajo intenso en este ámbito, es definir lo máximo posible cuáles son tus entradas y cuáles son tus salidas. Sobre todo para intentar aproximar el estudio a la actividad real. Entonces, un buen diagnóstico, como en todo, siempre te ahorra después mucho trabajo. Sí, en ese sentido compartimos la visión totalmente de las palabras que ha dicho Estela, ¿no? Que lo fundamental es un buen diagnóstico y a partir de ahí tomar decisiones. Pero dedicarle tiempo al diagnóstico, a obtener distintos puntos de vista, indicadores. En este sentido, la huella hídrica o la huella hídrica puede ser un indicador más. Obtener este buen diagnóstico es fundamental para seguir adelante. Cada uno debe conocerse y utilizar las mejores herramientas disponibles para obtener este punto de conocimiento. Muy bien, pues muchas gracias a los panelistas que nos acompañan en el webinar de hoy. Agradeceros a Ollane, Estela, Xavier, Alex, vuestras intervenciones y vuestras participaciones en el webinar. En los próximos días recordaros que tendréis toda la grabación y todos los materiales colgados en el blog de SAGUA. Y nada, os animamos a que en el siguiente webinar que realicemos desde SAGUA también os podáis unir. Un abrazo, que paséis buen día. Gracias por invitarnos. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Buen día. Está muy bien, ¿eh?